Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y les damos la bienvenida a nuestro panel de educación financiera, herramienta clave para enfrentar los riesgos, en el marco de la 30 Convención de Aseguradores AMIS. Le doy la bienvenida a nuestros expertos en el panel, Oscar, Silvia, Cristina, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues quiero iniciar un poquito el contexto citando a Fernando Savater en un coloquio sobre cómo enfrentar las crisis sociales o los retos sociales, y él mencionaba que la educación no es la solución a los retos sociales, pero siempre será parte de la solución. En este panel vamos a discutir sobre el papel de la educación financiera como elemento clave para detonar la inclusión hacia los servicios financieros, y con ello poder mejorar el bienestar de la población, sobre todo las de ingresos bajos, ya que la educación financiera acerca a estos servicios, da opción de protección y permite conocer cuáles son sus derechos y sobre todo cómo ejercerlos. En nuestro país tenemos un gran avance en materia de inclusión financiera, pero también estamos conscientes que hay una gran brecha todavía por recorrer. Esto si nos basamos en la encuesta nacional de inclusión financiera que se realizó en el 2018, realizada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta nos dice que 3 de cada 10 personas contaban con ningún tipo de producto financiero. Y esto puede variar según el contexto en el que lo veamos. Si hablamos de un tema de género o de zona geográfica, por ejemplo, si hablamos del noroeste, prácticamente la inclusión llegaba solamente en niveles menores del 20%. Pero si hablamos sobre el sur, sobre el centro, sobre el oriente, estamos hablando de niveles que pueden alcanzar hasta un 40% de personas que no tienen un producto financiero. Ahora, si vamos a nuestra materia en seguros, pues todavía es mayor el reto, ya que solamente 2 de cada 10 personas cuentan con protección de seguros. Por ello, la prioridad de los gobiernos en México ha sido incentivar que más personas puedan usar estos servicios para su beneficio. Para lograr lo anterior, la experiencia internacional nos marca que estos conceptos de educación financiera son multidimensionales, compuestos por varios elementos. En la inclusión financiera deben de considerarse 3 aspectos fundamentales: acceso y uso de servicios, protección al consumidor y la educación financiera. Los contenidos educativos son una herramienta que aumenta la comprensión de los productos financieros entre los usuarios. Da claridad de su funcionamiento, alcance y beneficios, de forma que fomenta el comportamiento financiero responsable y brinda a las personas la confianza para tomar control de sus finanzas. En el caso de seguros, la palabra clave es prevención y protección. La enseñanza financiera es esencial para ayudar a las personas a entender la importancia de prevenir y transferir los riesgos que pueden crear inestabilidad a las familias y las empresas. Por ello, las iniciativas de educación financiera son un complemento importantísimo para el proceso de inclusión y en las medidas de reducción de la pobreza, ya que enseña a las personas cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros. Por lo anterior, queda claro que es un objetivo en conjunto para el sector público, sector privado y la población, en general para nuestra sociedad mexicana. Por ello, quisiera comenzar el diálogo con estos expertos. Estoy muy contento y es un honor participar con ustedes en esta sesión de preguntas. Así que iniciaré con Oscar. Oscar, como sabemos, la educación financiera es un elemento clave, ya lo mencionamos, para desarrollar habilidades para adquirir y seleccionar productos que se adecúen a las necesidades. Y además le da fuerza, empodera los derechos y responsabilidades de las personas. En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los seguros en materia de educación financiera? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con Cristina, con Silvia, contigo, Nacho. Pues efectivamente, desde la Conducef pensamos que el tema de la educación financiera es uno de los mayores retos que tenemos en el sistema financiero. ¿Qué es lo que nosotros vemos desde la Conducef? La educación financiera se ha manejado
desde mi punto de vista, de una manera demasiado lejana al lenguaje y a las necesidades del gran público. Creo que la educación financiera tiene que dar un giro, y creo que ya muchos lo estamos dando, en el sentido de comunicar y transmitir información en un lenguaje sencillo, cercano, coloquial, y sobre todo que esos contenidos vayan de acuerdo al contexto cultural de las personas a las que estamos viendo, a sus códigos, a su lenguaje, y lo más importante de todo ello, que conecten con las necesidades de esas personas y con la forma que culturalmente ellos entienden esas necesidades. Una de las preguntas que hay que hacerse para llevar contenidos de educación financiera a las capas populares es qué entienden ellos por seguro, de qué manera en su código, en su lenguaje entienden ellos el riesgo. Yo pienso que ellos ven el tema del riesgo desde una perspectiva totalmente distinta, por una simple y sencilla razón. En las capas populares desde hace 25 o 30 años se vive en una crisis permanente. O sea, no ha existido en las últimas generaciones la palabra auge, crecimiento. En realidad, la crisis es permanente. Entonces, la pregunta que debe de hacerse con ayuda de especialistas, con ayuda de conocedores de la economía conductual y del marketing, es qué entiende la población por el riesgo y qué entiende esa población con la manera para cubrir ese riesgo. Esa es una de las preguntas, porque creo que estamos llegando con los códigos de otras clases sociales, y estamos llegando con mensajes que finalmente no le dicen nada al gran público. Creo que es todo un reto, se necesitan especialistas, hay que partir de una premisa básica. Somos financieros, pero no somos expertos en temas de economía conductual, en temas de marketing, y entonces pues hay que buscarlos, y si es necesario el concurso de otras áreas o de otras ciencias, pues hay que hacerlo. Creo que termino diciendo, básicamente la educación financiera, en tema de seguros, tiene que ver con conectar con el gran público de una manera sencilla, coloquial, y que hagan suya la necesidad de cubrir un riesgo. Esa es la clave. Y la tecnología nos puede ayudar muchísimo a ese mayor acercamiento. Creo que es una observación muy importante también. Silvia. Gracias. Gracias, Oscar. Hablando sobre la experiencia internacional y sobre todo de casos de éxito, ¿puedes contarnos sobre algunas prácticas innovadoras, ejemplos relevantes sobre educación financiera y en particular en seguros, que es nuestra materia? ¿Tienes por ahí algún ejemplo que nos puedas compartir? Muchísimas gracias, Ignacio, y muchas gracias por incluirme en este panel con tan distinguidos amigos, conocidos y profesionales en la materia. Creo que, a desviarme solo un momento antes de responder tu muy interesante pregunta, hay un fenómeno en México muy importante. Creo que la gente que hacemos educación financiera hemos estado constituyendo a lo largo de los últimos años un gremio muy amistoso, un gremio de mucha alianza, de muchas necesidades compartidas. Y eso me da mucho gusto y me da mucho aliento para pensar que realmente podemos avanzar en este camino que es tan importante en la cultura general de la población, y en donde, como muy bien decía Oscar, tenemos que construir mensajes específicos para las diferentes necesidades que nuestra tan diversa sociedad tiene, y no dejar a nadie fuera de los temas de la educación financiera. A tu pregunta, y después me gustaría hablar un poco de eso, porque realmente Oscar, con lo que nos ha dicho, me ha provocado un par de pensamientos y me encantaría entrar por ahí. Pero fíjate que tu pregunta es muy interesante. Y es muy interesante porque hay realmente, desde el año 2008, y dirigido mucho por la OCDE, hay un auge de la educación financiera a nivel global. Sin embargo, la parte de seguros es probablemente una de las partes más difíciles de abordar y de avanzar, donde hay menos experiencias de éxito, por decirlo así. Y lo que pasa es que tiene que ver mucho con la cultura de las personas. Cuando algunos temas relacionados con
la educación, en este caso con la educación financiera, no están en la vida cotidiana de las personas, es muy difícil llegar a hacerles descubrir la utilidad de lo mismo. Entonces, los mejores programas están en las sociedades donde por años esas propias sociedades han tenido el seguro como parte de su cultura. Sin embargo, en las sociedades donde el seguro no es parte de la actividad que la mayor parte de la gente realiza, los programas se enfocan más a otras necesidades primarias, que serían como el buen uso de los instrumentos, el ahorro, el otro tipo de momentos o de temas dentro de la educación financiera. La OCDE y el INFRE han estado trabajando sobre el tema de seguros, muy enfocados a la parte de pensiones, es decir, más enfocados a la parte de ahorro para el retiro que de la seguridad cotidiana. Sin embargo, con COVID hubo una serie de nuevos desarrollos a nivel global muy interesantes que tienen que ver más con el seguro hacia la pérdida del empleo y el seguro hacia el cierre de los pequeños o grandes negocios, más que en el seguro personal, aunque sabemos también que ha habido un auge en los seguros, sobre todo en los seguros paramétricos que están ligados a la seguridad en temas de salud. Entonces, realmente, y me apena decirlo así, no hay algún programa que uno diga, este es el programa estelar. Pero dado mi carácter y dada mi, digamos, mi posición ante la educación financiera y mi estar en esto desde hace 20 años, les puedo decir que es una gran oportunidad para México, de que podamos crear algo muy innovador, sobre todo si podemos justamente detectar cuáles son las necesidades de nuestra gente. Muchas gracias. Cristina, tú ya tienes una muy buena trayectoria en los dos lados, en la parte privada, en el sector privado, y también tienes experiencia en el lado del sector público. Y tú más que nadie sabe que las necesidades en materia de educación financiera son realmente muy sui generis, no son iguales para todos. Tenemos variables de edad, género, región, inclusión financiera, tiene que ver mucho incluso hasta con la alfabetización. ¿Cómo consideras que debe abordarse este gran reto y que nadie quede fuera? Y sobre todo, ¿qué debe hacerse para superar los desafíos que persisten hoy en la educación financiera? Bueno, muchas gracias, Nacho, por la pregunta. Buenas tardes a todos y gracias a Amis por la invitación. Creo que los expertos en esa pregunta son Oscar y Silvia, pero bueno, yo lo que quisiera comentar, y de alguna forma ya se dijo, es que efectivamente la educación financiera es, yo diría, una pieza clave para que la inclusión financiera suceda, para ampliar el acceso a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, al sistema financiero, porque podemos trabajar desde el sector privado y, digamos, del lado de la oferta en muchos productos, ¿no?, novedosos que puedan adaptarse a las necesidades. Hablando de seguros específicamente, pues creo que, como decía Silvia, la pandemia dejó pues muchas oportunidades, ¿no? Pero realmente los productos pueden estar ahí, pero si no hay una educación financiera, pues la inclusión financiera se nos queda corta, ¿no? Entonces sí creo que es una pata fundamental que no podemos dejar de largo. Ahora, tienes toda la razón y Oscar lo decía desde el principio. No podemos pensar en una educación financiera con un solo discurso, ¿no? Muchas veces la educación financiera o un mayor nivel de educación financiera se asocia a poblaciones con un nivel socioeconómico mayor, porque una población con un mayor nivel socioeconómico generalmente tiene mayores estudios y no necesariamente eso implica que tenga una mayor educación financiera o una educación financiera más profunda, pero sí quizás tiene las herramientas o el acceso a tener un mayor conocimiento en términos financieros. Pero efectivamente hay grupos vulnerables, ya lo decías, tanto poblaciones rurales, poblaciones de menores recursos, mujeres, gente de edad avanzada, gentes con discapacidades. Y yo creo que la clave está
un poco en que no debe de haber una sola estrategia, ¿no? Yo creo que la educación financiera o la estrategia de educación financiera debe de fijarse en eso, para mí debe de empezar en edades con los niños, no con los jóvenes, con los niños, debe de incorporarse en la educación básica. Creo que obviamente un factor importante es fortalecer la educación en términos generales, fortalecer la educación en ciencias y creo que en esa medida el ir pudiendo generar estrategias focalizadas y generar contenidos que se adapten a las necesidades de los grupos, sobre todo de los grupos más vulnerables, es la forma en la que podremos no dejar afuera a nadie. O sea, realmente la educación financiera debe ser inclusiva, ¿no? Si queremos lograr una mayor inclusión financiera. Entonces, creo que sí debemos ser muy insistentes en que debe de ser focalizada y generarse contenidos adecuados a las características y necesidades de cada grupo, haciendo especial énfasis en los grupos vulnerables. Muy importante ese conocimiento sobre cada uno de los diferentes sectores. Óscar, y siguiendo con este tema, una de las iniciativas con mayores éxitos en el mundo siempre tiene que ver la incorporación de la educación financiera con niños y jóvenes. Lo platicábamos previo a iniciar la conversación. ¿Podría ser una alternativa a esto para nuestro país también? Pues mira, por supuesto que sí. De alguna manera tiene que ver con lo que dijo al final Cristina, ¿no? La educación financiera tiene que estar focalizada y dividida en sectores. Y creo que uno de los sectores que primero tiene que abordar la industria son los millennials de clase media urbanos. O sea, ahí en ese segmento hay que meterse a entender cómo entienden ellos el riesgo y cómo entienden ellos la manera de cubrir el riesgo. O sea, no hay que ir muy lejos ni muy... El asunto es muy sencillo. Millennials, clase media, urbanos. Y ahí, si hacemos eso, y ahí ese tramo del 20% de mexicanos asegurados sube al 40, al 50%, estaremos dando un brinco espectacular en el tema. En el caso de los jóvenes y los niños, básicamente desde 2019 se modificó la Ley General de Educación, el artículo 30, y se dispone que deberá ser obligatorio los contenidos de educación financiera en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estamos trabajando de manera coordinada con la Subsecretaría de Hacienda, con Banco de México, ha participado también el MIDE en estas pláticas y con la SEP. ¿Y cómo hemos avanzado? Lo que hemos logrado es que finalmente ya está construida una currícula, dentro de la currícula escolar ya está construidos los contenidos. Y desafortunadamente vino la pandemia y esto que se iba a echar a andar a partir del ciclo escolar 2021 se tuvo que diferir. Pero finalmente para el ciclo escolar 2022, 2021, 2022 estaríamos ya trabajando dentro de la currícula escolar contenidos de educación financiera. Creo que es muy, muy importante y aquí también reitero lo que ya he comentado. Se necesita el apoyo de expertos. Además de llevar educación financiera desde la primaria y la secundaria, además de ello necesitamos crear contenidos atractivos, frescos, por las redes sociales, por otros servicios de mensajería que tienen los teléfonos celulares, para llevar este tipo de información a los jóvenes y a los niños. En el caso concreto de los niños, el gran reto es que la educación financiera deje de ser un tema tabú en las mesas. O sea, se van a sorprender quizás un poco por lo que voy a decir. Hay dos grandes temas tabús en las mesas de las familias mexicanas: el sexo y el dinero, ¿no? Y el primero, pues cada quien lo abordará como quiera y cuando quiera. Pero el tema del dinero, y que eso sí estamos aquí hablando, y que eso sí es muy importante, el tema del dinero, yo me permitiría sugerir que sí se debe de abordar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la manera en que entiende el mundo el niño, pero el tema del dinero, de los ingresos, de los gastos, se debe abordar desde la casa, desde el hogar. O sea, antes que la escuela está la casa. Y el tema del dinero, el tema del ahorro, el tema de cubrir riesgos debe estar desde la casa.
Y ahí es donde la industria de los seguros y el organismo gremial tienen todo un reto para crear todo un equipo, un comité, para meternos de lleno a este tema. Cuentan con nosotros para ello si lo deciden. Enhorabuena con el proyecto y el mejor de los éxitos. Silvia, el Museo Interactivo de Economía, conocido como MIDE, y el que tú estás muy orgulloso y nosotros también como mexicanos, es el primer museo del mundo que busca explicar el funcionamiento de la economía y las finanzas. ¿Cuáles son las principales lecciones en materia de educación financiera que nos ha o les ha dejado sobre todo a ustedes a lo largo de esta existencia? ¿Y cuáles pueden ser los retomadas por nosotros como instituciones? ¿Qué podemos retomar de ese aprendizaje? Claro. Mira, esta es una pregunta que me encanta, porque el MIDE como institución, pues sí, realmente yo soy una promotora de que es un orgullo mexicano, porque aunque he tenido la suerte profesional de ser la encargada de este proyecto desde su día cero, pues la verdad esto no se hace más que en equipo y con muchísimos talentos a bordo, porque esto no es, aquí no hay protagonismos de una persona para nada. Y lo que hemos aprendido, que para mí cae perfecto en esta conversación, me parece súper útil, es algo muy importante y tiene que ver con la forma en la que diseñamos las cosas. Finalmente, estas campañas, estos productos, esta educación financiera necesita un diseño pedagógico. Es decir, esta idea del marketing que Oscar marcaba es muy importante y la gente de mercadeo fueron los primeros en descubrir la importancia de conocer el público meta, a quién te vas a dirigir y de tener sectorizados los grupos a los que te vas a dirigir. Pero en la educación sucede exactamente lo mismo. Nosotros hemos descubierto que conocer a los sujetos a los que les vamos a comunicar las cosas. Nosotros en el museo les llamamos visitantes, pero hoy el museo hace mucho más que exposiciones, hoy hace muchas cosas más. Entonces, yo diría que a estos sujetos que son a quienes vamos a mandar nuestros mensajes, los tenemos que poner al centro del diseño. El diseño centrado en la persona. Entonces, nosotros trabajamos con una metodología dual que realmente se puede aplicar a cualquier aspecto de la educación, que sería, por un lado, tener muy claros los mensajes que quiero transmitir y su contenido, el contenido detrás del mensaje. O sea, no solamente el mensaje como un eslogan, sino qué es lo que yo realmente quiero que la gente descubra. Y por otro lado, sectorizar a los grupos a los que nos vamos a dirigir, estudiarlos, es decir, nosotros en el museo hacemos estudios que les llamamos preliminares o de front-end para conocer las necesidades de nuestros públicos, su lenguaje, por ejemplo, su nivel de lectura, cuánto tiempo permanecen atentos, cuántas palabras lee un mexicano no voy a hablar de niveles de educación, porque yo también creo que en educación financiera, a ver, para ser honestos, yo tengo estudios de doctorado y cuando yo llegué a dirigir el MIDE no sabía nada de economía. Entonces, no vamos a hablar si están muy educados o poco educados. Creo que tiene que ver el contexto familiar, el contexto socioeconómico y las necesidades de las personas, que son muy diversas. Entonces, si podemos entender eso, entender su lenguaje, sus niveles de lectura, sus niveles de captación, yo creo que hoy Oscar ha dicho cosas espléndidas. Yo creo que su contexto cultural y lo que llamó códigos de lenguaje para mí es eso, cómo se expresa la gente. Entonces podemos hacer verdadera inclusión. Porque inclusión no es solo poner los seguros allá afuera, que eso es trabajo de ustedes muy importante, que haya seguros diseñados para cada necesidad, pero la educación tiene que estar hecha a la medida igual. Entonces nosotros diseñamos con el usuario al centro. ¿Qué necesita el usuario? Transformo el mensaje. Pero quiero decirte una cosa más, que es el otro asunto de éxito del MIDE, y que me encanta compartirlo, porque para eso tiene uno éxito en educación, para compartir las buenas prácticas. Entonces, no es nada más poner al visitante en el centro, pero la otra parte importantísima es que la educación, creo yo, humildemente y junto con mis colegas, debe girar en torno a la toma de decisiones.
entonces los mensajes de mercadeo no son suficientes. Protege tu dinero, protégete, todos podemos ahorrar. Mira, si vas a ahorrar $1 diario al final del mes tienes 30. Si solo puedes ahorrar 1, seguro 30 son un montón. Entonces, todo eso está muy bien, pero eso no es suficiente, sino lo que es importante es aprender a tomar decisiones, a discernir cuáles son los productos que están afuera, porque unos ni me importan, ni me interesan, y otros me son vitales. ¿Cómo tomo decisiones en torno a mi vida? ¿Qué quiero mejorar de mi vida? Un poco dotar de poder a las personas de transformar su realidad, que no todo está resuelto afuera de su ambiente. Entonces, para concluir, yo diría diseñar con el visitante al centro, con el usuario al centro, con nuestro público al centro, con sus clientes al centro, y la toma de decisiones como un asunto fundamental en la sociedad contemporánea. Pues muy interesante el enfoque y sobre todo lo importante no es la educación per se, sino cómo utilizamos esta educación. Creo que ese es el mensaje con el que me quedo. Cristina, gracias. Yendo un poco más allá a la actualidad con respecto a lo que vivimos, estamos viviendo sobre la pandemia y todos estos cambios de conducta que tuvimos ante la sana distancia. Hubo buenas cosas. El tema de la digitalización creo que ayudó mucho en este contexto. Para ti, ¿qué repercusiones tuvo este cambio en la educación financiera, hablando de la pandemia? Y más aún, este aprendizaje y este uso mayor de herramientas digitales, ¿cómo lo podemos orientar en esta materia? Bueno, es complicada la pregunta. Digo, ciertamente la pandemia, bueno, pues ha traído una crisis económica, ¿no? Donde hemos visto, pues no nada más las lamentables pérdidas humanas, sino evidentemente una desaceleración de la economía, una pérdida de empleos importante, negocios que han tenido que cerrar. Sobre todo a las mujeres son quienes más han perdido sus empleos. Y desafortunadamente, cuando sucede un evento catastrófico o ante una crisis, dentro de las pérdidas, ¿no? Y dentro de las cosas terribles que nos dejan estos eventos, pues siempre queda como alguna enseñanza o como alguna lección de vida o como alguna posibilidad, por supuesto, para cada quien es diferente, ¿no? Ahora, ¿qué nos deja en ese sentido? Bueno, Oscar lo decía, con la pandemia se han retrasado la implementación de algunos programas, ¿no? Educativos, pero ciertamente, pues el mundo digital es una herramienta que se puede aprovechar y que de hecho se aprovecha, pero creo que podemos sacarle todavía mucho más jugo para dar a conocer y para promover la educación financiera, ¿no? Entonces, revisando algunos estudios, digamos que de las 3 cosas más complicadas para la población en general de entender una es la creación de un presupuesto o de un plan, ¿no? El cual evidentemente cuando hay este tipo de situaciones se tiene que ajustar y eso es un concepto que a la población en general le cuesta mucho trabajo. El otro es cómo manejar los niveles de endeudamiento, ¿no? Y estoy hablando de tanto en el sector formal como en sectores informales, que además es muy costoso, ¿no? Y a la gente le cuesta trabajo este manejo de las deudas, sobre todo cuando hay una crisis, la gente muchas veces recurre a esto. Y el tercero, muy importante, es justamente los beneficios que tienen las coberturas de seguros, ¿no? Entonces, son, digamos, 3 de las cosas más complicadas. Entonces, ciertamente la tecnología y el mundo digital nos brinda extraordinarias oportunidades para reforzar y para divulgar contenido y material. Digo, el propio MIDE, la CONDUCEF y algunas instituciones educativas, gremiales o privadas, instituciones financieras privadas, tienen y proporcionan contenido extraordinario. El chiste es llegar a ello, ¿no? Y un poco cómo hace, sobre todo en ciertos entornos y en ciertas poblaciones, existe el MIDE, lleguemos al MIDE, veamos lo que el MIDE tiene para nosotros, ¿no? De manera virtual o digital. Y obviamente también estar atentos
mal uso o a la mala información que se puede encontrar ciertamente en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí es una herramienta que creo que hay que explotar y que podemos aprovechar muchísimo más, siempre con precaución. Y creo que el reto fundamental es justamente eso, cómo ayudas a la gente a discernir qué es información de calidad y qué es información que a lo mejor no que no sea información de calidad, sino que incluso puede llevar detrás la comisión de algún fraude o algo. Cuando la gente tiene una necesidad y está ante una crisis económica, puede acudir, ¿no?, a préstamos o cosas que encuentra por internet y que muchas veces, y lo hemos visto, son una estafa. Entonces, creo que el gran reto está en eso, el poder encauzar y poder ayudar a la población a discernir en dónde está esa información y en dónde está todo ese material que puede utilizarse como una herramienta valiosísima para fortalecer la educación financiera y que, como decía Silvia, al final del día ayude a tomar decisiones, ¿no? Pues las redes sociales, en general los medios digitales nos dan mucha información, pero como bien dices, el reto está en cómo en este mar de información que empodera a la gente, pero también la puede confundir, los acercamos a las verdaderas fuentes de información. Oscar, cuando se trata de protección de los usuarios, pues ustedes son los campeones, sobre todo en el enfoque que le están dando a educación financiera. Esto nos ayuda mucho a que la CONACYT se vuelva un elemento fundamental en la sociedad. Ya nos platicaste sobre los proyectos en los que están trabajando ahora. Si quieres profundizar un poco más, pero aún más, ¿cómo ves el futuro yendo varios años más hacia adelante? Bueno, yo creo que dividiría la respuesta en dos partes. La primera es cerrar el tema de los proyectos. Ya hablamos de la educación básica, contenidos de educación financiera en la educación básica. Estamos trabajando desde la CONDUCET con los programas sociales, llevando educación financiera a los programas sociales más importantes, sobre todo los que tienen que ver con el tema económico. No son programas en sí asistenciales a per se, sino son programas que tienen un impacto económico. Son básicamente tandas para el bienestar, donde el 80% de las beneficiarias son mujeres, y en el programa Sembrando Vida, donde es exactamente al revés, el 85% de los beneficiarios en Sembrando Vida son hombres y el 15% mujeres. Tenemos de la mano con la AMIS, estamos en una alianza estratégica con el curso, el proyecto Minerva, que es un curso de 4 horas online, gratuito, y que tiene incorporado el tema de seguros. Y es el primer curso del tema de educación financiera con perspectiva de género. Eso estamos de la mano con la AMIS. Para el mes de junio se va a iniciar la inscripción para posteriormente iniciar en julio la generación número 1 del diplomado de seguros. Tenemos un diplomado de educación financiera, ahora vamos a tener un diplomado en seguros. Es dirigido básicamente a personas mayores de 15 años con escolaridad preparatoria. No se trata de que se conviertan en agentes de seguros o en expertos en el tema, pero sí es que conozcan la importancia del producto financiero que cubre riesgos. Entonces, este diplomado va a ser online, gratuito, 120 horas. Las inscripciones van a ser en junio y la generación número 1 empieza el proceso en julio. Otro tema que tenemos es la Semana Nacional de Educación Financiera. Es totalmente en línea, gratuita. Ya aquí la AMIS está participando activamente desde el año pasado y este año pues va a participar más activamente. Finalmente concluyo diciendo que el tema de la educación financiera, mi invitación es a la industria, es que nos unamos y que trabajemos de manera coordinada. Pueden participar, obviamente, el MIDE, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De parte mía, tienen toda la apertura necesaria, y que trabajemos en el tema de educación financiera y que no lo veamos como un requisito legal, como una monserga, como algo que desafortunadamente hay que cumplir porque es tema de regulación. No, yo creo que no. Yo creo que el tema de educación financiera es un asunto que puede llevarnos a colocar productos y a la rentabilidad. Si dejamos de ver el tema de la educación financiera como un tema legal, como un tema social, como un tema que
que a ver cuándo lo vemos y ahí lo cumplimos, estamos perdidos. Creo que tenemos que darle un giro y ver a la educación financiera como lo que puede representar una colocación de productos y rentabilidad. Esto es totalmente legal, legítimo, y cuentan con nosotros porque para el Estado mexicano lo que en ustedes puede ser colocación de productos, rentabilidad, aumento en la penetración del mismo, para el Estado mexicano, para la Conducet, representa pues inclusión financiera y solidez al sistema financiero. Creo que de manera distinta coincidimos. Mi invitación pues es a la industria de seguros, al organismo gremial, a que trabajemos de manera coordinada y nos aboquemos a encontrar las mejores maneras de la mano de especialistas para que esto se convierta en un tema de inclusión y en un tema de rentabilidad también. Gracias, Oscar. Creo que lo resumiste muy bien. Ir hacia lo más simple y lo más fácil puede ser la solución más poderosa. Hay que empezar siempre con lo más sencillo, lo que está a la mano. Y lo que está a la mano son los millennials, clase media, urbanos. Y esos tienen códigos muy diferentes a los tradicionales que maneja la industria de seguros. Uno de ellos, nada más con eso termino porque ya se me acabó el tiempo, no les gusta lo presencial. O sea, al millennial no le gusta el tema presencial. Entonces, querer venderle seguros a un millennial con un esquema presencial, ya, no funciona. Interesante. Silvia, hemos estado hablando mucho de la importancia de la educación como un elemento fundamental para la inclusión financiera. Creo que ha quedado muy claro. ¿Qué papel puede jugar la colaboración ahora entre la iniciativa privada y el sector público para poder alcanzar estos objetivos? ¿Cómo podemos diseñar programas de educación que atiendan a todos los segmentos de la población y cómo lo podemos instrumentar? Mira, este es un tema muy importante y en el que el MIDE vive instalado todo el tiempo, porque nosotros somos una institución sin fines de lucro, una institución donataria autorizada que no recibimos dinero de nadie. Tenemos un fondo de reserva que paga el 14% de nuestra operación. Cuando los intereses han estado mejor, puede acercarse al 20%. El resto del dinero es autogenerado de alguna manera. Las entradas al museo, en fin, servicios que hacemos, que damos. Y aportaciones del sector privado y de los bancos y de los intermediarios financieros. Y es aquí donde te das cuenta, uno, todos somos sociedad, todos. Todos tenemos que trabajar juntos porque tenemos un mismo objetivo, que es el bienestar. Entonces, no es el bienestar de unos versus el bienestar de otros, el bienestar de todos, creo. Y hay una intersección muy interesante porque quiero suponer que no es nada más que me preguntas entre los esfuerzos de los sectores privados y los sectores públicos, pero estamos aquí hablando del esfuerzo de los sectores financieros privados y de la educación pública, tal vez, o sea, tal vez en ese binomio. Yo creo que los intermediarios financieros tienen una obligación muy grande, que es hablar de sus productos, de los productos que ponen frente a las personas con total claridad y que no debe haber letras chiquitas y que la información debe estar en manos de todos. Porque si yo estoy diciendo que lo importante es enseñar o aprender a discernir, pues ahí está el discernimiento, necesito la información, si no, no puedo discernir. Eso es paso número uno. Otra cosa que siempre he dicho, y se lo he dicho a mucha gente de diversos bancos y lo hemos platicado, es que debería de haber una especie de instructivo claro del uso de los productos, que no necesariamente es educación financiera. Cuando yo compro un cochecito de pilas y no camina, trae un papelito que dice, si no dan vuelta las ruedas, 1, cheque que esté prendido. 2, revise que las pilas estén puestas en este orden. 3, vuélvalo a poner en el piso. Ese tipo de instructivo. Alguna vez incluso a uno de los bancos le dije, yo te lo escribo, porque a ti te conviene que la tarjeta de crédito se use así, con el 1, 2, 3. A ti te conviene que la gente no se engarce en deuda.
yo sé que afuera las personas piensan que la mayor ganancia del banco viene de las deudas, pero no, la mayor ganancia del banco viene de la revolvencia de los créditos. Entonces, la deuda no es lo mejor para nadie. Entonces, creo que el instructivo es importante, pero después del instructivo, ahí sí entramos nosotros, los educadores. La educación financiera hará que las personas usen el producto correcto para las necesidades correctas. Y la verdad, creo que es fundamental esta colaboración, fundamental. La educación cuesta, no hay educación gratuita. Y aunque se dé gratuita a ciertos sectores, como el MIDE lo hace muchas veces, ese sector que se beneficia le cuesta al MIDE, le cuesta a la SEP, le cuesta a alguien le cuesta. Entonces, no hay gratuidad en las cosas, hay que asumir el costo. El costo se puede asumir en este binomio público-privado de una mucho mejor manera. Creo que todos debemos de tener un espacio para participar ahí. Creo que el MIDE es un ejemplo de éxito de esta colaboración mixta. Digo, me llena el corazón escuchar a Cristina decir, hay que ir al MIDE para aprender de esto, porque eso es donde nos vamos compenetrando, y todo el apoyo que recibimos de Oscar, por ejemplo, que nos invita a todas las iniciativas. Yo creo, y como dije al principio, somos un gremio bien avenido, creo que la colaboración es posible y muy deseable. Pues mira, yo creo que nos dejas claro algo. Más que buscar nuevos programas, que siempre son bienvenidos, ¿por qué no buscar a los programas, a las organizaciones que ya existen y buscar colaboración, sacando provecho del camino recorrido? Así que muy bien, felicitaciones, Silvia. Gracias. Cristina, tú ahora que juegas desde hace algún tiempo ya en el rol de las instituciones financieras privadas, desde tu perspectiva, al sector privado, ¿qué nos falta para ser más asertivos y efectivos en la educación financiera? Y específicamente en el tema que nos apasiona, los seguros, ¿qué podemos hacer nosotros como sector privado para que la población esté más informada? Gracias, Nacho. Mira, yo creo que efectivamente, y como lo decía Silvia, yo sí creo que el sector privado, el sector financiero ha hecho esfuerzos y hace esfuerzos importantes para promover la educación financiera y en estos temas, pues hemos trabajado, ¿no? Y se ha trabajado con la Conducef, con el MIDE, con la Comisión de Seguros y Fianzas, con instituciones educativas, tanto públicas como privadas. O sea, yo creo que sí existe no nada más ese apetito, sino realmente ese compromiso, que como decía Oscar, de alguna forma no es algo que se haga nada más pues porque te pongan palomita, sino que realmente el que promovamos una mayor educación financiera, como lo decía al principio, es fundamental para que haya inclusión, ¿no? Ahora, el tema que comentaba Silvia ahorita de la información, pues también es fundamental. O sea, tenemos que seguir insistiendo, y se ha avanzado en este tema muchísimo, ¿no? Con las reformas que ha habido en materia de seguros, ¿no? Específicamente con la nueva LISF y el reforzamiento, digamos, del pilar 3 del modelo de solvencia 2 y tal, en el tema de transparencia, información disponible, etcétera. Entonces, si bien creo que sí se han hecho muchos esfuerzos, la propia AMIS creo que ha trabajado muchísimo. Ya Oscar hablaba del proyecto Minerva, ¿no? Pero AMIS ha hecho un montón de cosas específicamente para seguros, ¿no? Y además enfocado a distintos grupos de la población, ¿no? Hay incluso el concurso de Crece Seguro para niños, también concursos enfocados a universitarios, a adultos, resaltando la importancia de la prevención, del riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí se ha hecho mucho. Nos falta, sí. Creo que esta parte que decía Silvia es fundamental. Del lado, digamos, del sector privado, tenemos que ser capaces de poner a disposición del público productos mucho más sencillos, no nada más de entender, sino, como dice Silvia, de operar, ¿no? El ABC, el 1, 2, 3. Entonces, de alguna forma, del lado de la oferta, creo que también el hacer productos y pensar en las necesidades de nuestros clientes, pero de una manera muy clara, muy transparente, muy sencilla,
en donde no haya complicaciones ni, como decía Silvia, letras chiquitas. Creo que eso es fundamental. ¿Lo hemos hecho y se ha avanzado mucho? Sí, pero creo que ahí es en donde tenemos que seguir trabajando y reforzando, y creo que necesitamos sumar con la AMIS. Ya lo decían también, o sea, específicamente seguros es pues un producto o un sector dentro del sector financiero que es de los que cuesta más trabajo entender los beneficios, ¿no? Y creo que ahí, ciertamente, tanto con Conducef, con este proyecto Minerva, por ejemplo, que hablaba Oscar, y con el MIDE, tenemos que redoblar esfuerzos las instituciones privadas con AMIS para que como gremio realmente podamos seguir dando a conocer los beneficios de los seguros y seguir promoviendo junto con AMIS o dentro de AMIS estas alianzas con el sector público, con instituciones educativas, etcétera, el hablar cada vez más y con más transparencia y claridad de lo que son los seguros y los beneficios que tienen. Entonces, eso es lo que añadiría. Muy bien, gracias, Cristina. Bueno, el tiempo vuela, pues prácticamente se nos fue el tiempo rapidísimo en este tema tan interesante, y los voy a invitar a los panelistas para que nos compartan unas conclusiones. Digamos, creo que 2 minutos parece ser que es el tiempo que nos resta por persona, así que los invitaría a que nos compartan un mensaje final. Así que iniciamos con Silvia, por favor. Gracias. Prometo no usar más de 2 minutos. Yo creo que el mensaje es muy claro. Tenemos que reconocer las necesidades específicas de los distintos grupos que forman el enorme y riquísimo y bellísimo mosaico de la sociedad mexicana. Tenemos que reconocerlas y tenemos que adecuar los mensajes y los contenidos para estos distintos grupos, para que ellos puedan encontrar, sobre todo, dado el tema de la convención en la que estamos participando, para que ellos puedan encontrar en los diversos tipos de seguros un aliado para el crecimiento de su bienestar. No hemos hablado de cómo el seguro realmente lo que está protegiendo es el patrimonio de las personas, ya sea su patrimonio físico, ya sea el patrimonio de trabajo o el patrimonio de sus bienes. Y creo que todos tenemos algo que proteger. No es privativo de a quien le sobre el dinero proteger su patrimonio. Yo soy mi primer patrimonio más importante y mi familia junto conmigo. Entonces, creo que si podemos reconocer las especificidades, podemos crear programas innovadores únicos y de verdad de vanguardia que podemos llevar al extranjero, como llevamos el MIDE, que ahora hay varios museos alrededor del mundo. En México somos muy creativos, somos muy aventados y le podemos echar muchas ganas. Creo que la educación financiera en seguros es fundamental. Muy bien. Y gracias a AMIS, por supuesto. Un placer estar aquí. Cristina. Gracias, Nacho. Pues mira, realmente me quedo con esto que decía Silvia de ayudar a la toma de decisiones, y creo que eso es realmente fundamental, ¿no? Y no nada más pensando en educación financiera. Yo creo que en general somos una población a la que nos cuesta trabajo tomar decisiones, las que sean. Entonces, este foco, digamos, que creo que nos compete a todos y nos interesa a todos de la educación financiera, específicamente hablando de seguros, creo que en la medida en la que podamos transmitir y seamos capaces de transmitir sector privado, sector público, sector educativo, entre todos, esta importancia de la protección de nuestro patrimonio y esta importancia de realmente la cultura de la prevención y fortalecer esto, creo que realmente podremos, obviamente, impulsar la inclusión financiera y permitir que muchos más mexicanos estén protegidos y participen del sector financiero, que al final del día, pues también el tener un sector financiero más desarrollado es en beneficio de todos, ¿no? Entonces, creo que sí se puede. También coincido con Silvia que podemos ser ejemplo a nivel mundial, y creo que con el apoyo del sector privado y público y haciendo estas mancuernas es muy factible. Muchas gracias, Cristina. Y finalmente, Oscar. Pues
suscribo lo que comenta Silvia y Cristina. Ya he hablado bastante del tema del lenguaje sencillo, cercano, coloquial y de acuerdo a las necesidades. Yo lo que diría simple y sencillamente de que tenemos que hacer esfuerzos coordinados. Tenemos un tema que es la educación financiera, que es de los muy pocos que en este momento, en este país y en el mundo, no generan controversia. O sea, si tenemos ese tema que no genera controversia, pues yo creo que lo que sigue es frenar la dispersión. Hay un tema muy fuerte de dispersión. Todo el mundo anda haciendo educación financiera en mayor o menor medida, pero a su leal y saber entender. Creemos mecanismos de coordinación. Aquí está el MIDE. Trabajamos junto con el Banco de México, nosotros, el MIDE. Trabajamos con muchísimos columnistas, influencers. Tenemos un grupo de trabajo. Yo le diría a la AMIS y a la industria que se sumen a este esfuerzo. No estoy pidiendo que inviertan más dinero en el tema, no, sino que lo que están utilizando se utilice de manera conjunta y vayamos todos juntos hacia un mismo objetivo. Como el tema no genera controversia y podemos tener mucho más coincidencias que diferencias, juntemos los recursos para ir todos juntos, que nos convirtamos en una gran caja de resonancia en el tema de educación financiera. No se trata de poner más dinero. En este momento eso no lo voy a pedir. Es un momento complejo. Simplemente que los 10 pesos, los 100 pesos, el millón de pesos que está destinado a esto, vaya de manera coordinada y juntemos estos recursos para ir en un vuelo unido y que el tema de la educación financiera le llegue a todos de acuerdo a su clase, a la clase social, de acuerdo al tema urbano o rural, etcétera, pero que les llegue. Esa sería mi participación final. Muchísimas gracias a la ANIS por este espacio y les agradezco la invitación. Gracias, Oscar. Pues para mí fue de verdad un gusto estar con ustedes y sobre todo me dio más gusto ver cómo sector privado, sector público, organizaciones de educación, podemos convivir y dialogar y sobre todo llegar a muchos acuerdos. Eso creo que nos da una muestra clara de que podemos actuar en conjunto. A final de cuentas, es un problema social y como sociedad mexicana depende de nosotros acelerar todo este proceso. No importa lo que pasó, no importa de quién fue la culpa, lo importante es el futuro y el futuro sigue siendo de nosotros conforme vayamos actuando en consecuencia. Así que muchas gracias por compartir, gracias a AMIS y bueno, pues les deseamos lo mejor y que estén bien. Gracias. Gracias.